Continuamos nuestro estudio acerca de el rey David. Estamos a 3 capítulos de terminar. Primera diapositiva. Hoy, si Dios permite, vamos a poder ver algunos aspectos que es interesante. Y vamos a ver dos aspectos que son y que sin duda los remarca porque se manejan de alguna manera como un apéndice, como un complemento, como algo importante dentro de la escritura antes de terminar con la verdad, con la carrera, con el llamamiento que el Señor hizo a David. Y ese tiene que ver con alguna, dice, venganza de los Gabaonitas y como David no va a ir más ya a la guerra. Han pasado muchos años y es algo muy interesante que también podemos considerar. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, es que meditaremos de estos dos apéndices, de estos dos complementos, de estos aspectos importantes y que buscaremos tener algunas de las enseñanzas que hay aquí. Y dice que en tiempos de David, segunda, ¿sí? Hubo un hambre que duró 3 años seguidos, 3 años consecutivos, hubo hambre. En este tiempo, en ese 40 años que reinó David, 3 años pasaron en todo Israel que no hubo alimento. Hubo hambre. Y esto nos deja algo interesante. Bueno, y entonces, David hizo lo que siempre debíamos hacer o lo que siempre se debe hacer. Consultó al Señor y como sabemos, el Señor le respondió. Y le dijo a qué se debía esa hambruna de 3 años. Y el hambre dice, se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los Gabaonitas. Nos queda claro que Dios lo ve todo y que Dios es un juez justo y que finalmente, pues, la maldad alcanza al malvado, como dice Proverbios. Y entonces aquí se nos habla de esto, de esta situación que de alguna manera se dio. Bueno, entonces David llamó a los Gabaonitas y habló con ellos. Nos aclara el escritor que los Gabaonitas no eran israelitas, sino que este era un grupo que aún quedaba. ¿De qué? De los amorreos, con quienes los israelitas habían hecho un juramento. Y a quienes también Saúl, en su celo por la gente de Israel y de Judá, había tratado de exterminar. En esos celos amargos, esa situación que tenía, pues todos los que no lo adulaban, todos los que no de alguna manera se sometían a él, pues él terminaba odiándolos o exterminándolos, no importa cuál fuera la característica. Y esto fue lo que pasó con estas gentes que habían hecho un pacto, un trato. No hay muchos datos en ese aspecto, pero lo cierto es que por eso lo señala el escritor. Bueno, David les pregunta a los Gabaonitas, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que se les hizo? Él ya conoce la causa y la situación y necesita, para que esto termine, que es parte de lo que deducimos que el Señor le dijo, que ellos bendijeran al pueblo del Señor. Es increíble, pero dice, hasta que ellos bendigan. Y recordemos a Job, ¿verdad? Que al final, pues Job se le pide que ore por sus amigos. ¿Qué dice uno con esos amigos? Pero finalmente es lo que dice. Y entonces es que todo toma su lugar. Y en esta parte, pues el Señor pide que ellos van a bendecir
cuando se cumpla la situación. Y vamos a ver de qué se trataba. Siguiente diapositiva. Dice que los gabonitas le respondieron, ¿sí? No es cuestión de dinero lo que tenemos pendiente con Saúl y su familia. Ni queremos que muera nadie en Israel. Y entonces David les dijo, díganme entonces, ¿qué quieren? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Bueno, ellos contestaron, del hombre que quiso destruirnos e hizo planes para eliminarnos y para que no permaneciésemos en todo el territorio de Israel. Y aquí, lo que parece increíble, queremos que se nos entreguen 7 de sus hombres o 7 de sus descendientes, ¿verdad? Y nosotros los colgaremos ante el Señor. ¿Sí? Ante el Señor. Los vamos a colgar en Gabá de Saúl, en su propio pueblo. Este que era el escogido del Señor. Nos da algún aspecto muy interesante porque nos permite ver en muchos aspectos que no va a pasar por alto el Señor los pecados que se cometen contra otros en esos celos y que a veces dañamos a gente, que el Señor tiene un trato con ellos, que el Señor tiene cierta misericordia y situación. Siguiente, por favor. Bueno, aunque se compadeció de Mefiboseth, este hijo de Jonatán, el que era el nieto de Saúl. ¿Por qué? Por ese pacto que ellos habían hecho entre Jonatán y David, ¿verdad? Ese juramento que se había hecho. Sin embargo, él apresó a 2 hijos de una mujer llamada Rispa, ¿sí? Que él había tenido con Saúl. Y dice que también tomó, ahí están los nombres de ellos, Armoni y Mefiboseth. Era un nombre muy común entre ellos, entre los benjamitas, y a los 5 hijos que Mical, hija de Saúl, la recordaremos, ya vimos algunos aspectos que tuvo con Adriel, este hombre. 5. Bueno, dice el versículo 9, ¿sí? Que se los entregó a los gabaonitas, los cuales los ahorcaron en el monte delante del Señor. Insiste el escritor para decirnos que esto fue delante del Señor. Y vemos que la hambruna también fue parte para que se pusiese atención y David preguntara, ¿por qué? ¿Por qué esa hambruna? Bueno, de esta manera murieron juntos los 7, estos 7 que quedaban de la descendencia de Saúl. ¿Por qué? Pues ya vimos anteriormente, por la maldad, y sin duda también estos hijos estaban un poco o mucho involucrados en la situación junto con su padre. Bueno, en los primeros días de la cosecha de la cebada fueron muertos estos. ¿Qué pasó? Bueno, dice que esta mujer Rispa, a la que le habían tomado sus 2 hijos, pues inmediatamente se vistió con ropas ásperas, que era parte de lo que es el duelo, ¿verdad? A veces se vestían de cilicio, y el cilicio era una piel de una cabra, ¿verdad? Cilicio de una cabra de características que era toda por lo regular su piel es negra, pero su pelo es duro como el pelo de puerco. Y entonces se ponían como señal de duelo, ¿verdad? Y picaba y sangraba. Esta fue, ¿verdad?, en señal de luto,
¿Y qué pasó? Bueno, se tendió sobre una peña, ahí se puso sobre una peña y ahí se quedó. Dice, desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta que llegaron las lluvias. Prácticamente otra vez había que ya empezar nuevamente, ¿verdad? Ya habían sembrado y comenzaba otra vez para cosechar, para volver a sembrar y cosechar. ¿Sí? Porque ella decía, bueno, no dejaba que los pájaros se acercaran a los cadáveres durante el día, ni los animales salvajes durante la noche. Eso era el amor que ella tenía, porque no fue un día, no fueron dos, fueron muchos días que ella pasó en esa actitud de duelo y no dejando que sucediese eso con los cadáveres. Siguiente, por favor. Bueno, llegó a oídos de David esta situación que estaba pasando, ¿verdad? Y lo que estaba haciendo Rispa, que aquí ya nos aclara que era la concubina, una de las concubinas de Saúl. Decíamos que en esos tiempos era muy común entre todos los pueblos tener concubinas. Bueno, fue entonces y recogió los restos de Saúl y de su hijo Jonatán. Sabemos que mandó a alguien, David, ¿verdad? Pero el escritor así no lo muestra. Versículo 13, después ordenó a David que trasladasen los restos de Saúl y de Jonatán. Estos restos ya los habían robado, estaban en otro lugar, se sabía dónde. Bueno, los recuperó, los recogieron, ¿verdad? Y también los restos de los ahorcados, de los 7. Y los enterraron. Estos restos tanto de Saúl como de sus hijos, ¿sí? En el sepulcro de Cis, que era el padre, como recordaremos, de Saúl. Todo se hizo como el rey lo había ordenado. ¿Y qué pasó? Cuando todo esto terminó, bueno, dice, y después de esto, Dios atendió la súplica en favor del país. ¿Sí? Los gabaonitas bendijeron al pueblo de Israel y entonces Dios quitó la sequía, vinieron las lluvias, como ya podíamos también ver anteriormente, ¿verdad? Y escuchó estas súplicas en favor de todos ellos. Sí, a veces nuestra injusticia puede retener las bendiciones de Dios cuando aún la injusticia tiene que ver con gente que no conoce. Y Dios puede retener la bendición. Y entonces a veces es bueno preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué? Y después de preguntarnos nosotros, bueno, pues consultar al Señor y decirle, ¿qué toca? ¿Qué toca por hacer? Nos da temor, a veces nos da miedo, ¿verdad? A veces el entregarnos. Escuchaba yo, normalmente siempre le digo a muchos, me llega, no por el ritmo ranchero, pero esa de hacer un odre nuevo, de quebrántame, ¿verdad? Y siempre el cantarla siempre me lleva a meditar. Y a muchos no la cantan. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar esa realidad con el Señor, ¿verdad? ¿Y qué tal cuando somos quebrantados? Cuando de alguna manera Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida. Bueno, ahí termina ese paréntesis, que era importante. No quedaron sin castigo los hijos, y aún cómo trascendió la actitud del padre. Siguiente, por favor. Bueno, como el Señor le dijo, la espada ya no se apartó de David y constantemente había guerras, constantemente hubo guerras. Cada año había diferentes guerras. Dice a partir del versículo 15 que los filisteos declararon de nuevo, ¿sí?, la guerra a Israel. Y esta es una constante que en ese tiempo se va a dar.
y entonces David y sus oficiales salieron a luchar contra ellos. ¿Pero qué pasó? Dice que David, en plena batalla, se cansó. Todo tiene su tiempo. Y todo va terminando. Todo va llegando y todo va a llegar a su feliz término. A veces pensamos que falta mucho tiempo, pero no. Vamos a ver qué pasó. Bueno, dice el versículo 16 que un gigante llamado Isibi, dice, Benob trató de matarlo. Ya cansado, el gigante estuvo a punto de matarlo, pero Abisaí, el hijo de Sarbia, ¿verdad? Pariente suyo, fue en ayuda de David y atacó al filisteo y lo mató. Dios protegiendo a David. Pero esto trajo algo muy interesante. Esto trajo algo que denotaba y le dijo simplemente, ¿verdad?, a David, por medio de sus siervos, que era lo conducente. Dice que entonces los hombres de David le hicieron prometer, dice la versión 60, le hicieron jurar que no saldría ya más a la guerra. Nunca más. Se acabó. Porque no lo iban a estar cuidando, no lo iban a poder estar cuidando. Todo tiene su tiempo. Los sacerdotes tenían un tiempo para empezar y un tiempo para terminar. Y todos de alguna manera podemos leer dentro de la Escritura que solamente hay un tiempo. No somos, ¿verdad?, vitalicios aquí y hasta que nos muramos. No. Es dentro del ejercicio del ministerio o de la posibilidad de las cosas. Bueno, que el Señor nos llama a hacer. Dice que le prometió, entonces le hicieron que les prometiera con él para que ya no, ¿verdad?, que no se apagara, dice, la lámpara de Israel, para que no terminara muerto, para que no se acabara Israel. Es interesante, iba yo a sacar y les iba yo a traer, bueno, hasta cierto punto lo vi. ¿Cuántos años ya tenía David aquí? Dios lo había fortalecido, Dios le daba fuerza y no se cansaba. Pero resulta que David, pues esta vez ya se cansó. Así que si se siente cansadito, pregúntese por qué. Voy al versículo, primero de Crónicas, siguiente por favor. Voy a Crónicas, que también es un pasaje paralelo, ¿verdad? Crónicas capítulo 20, versículos 4 al 8. Dice que siguieron las guerras, porque después de esto aconteció que se levantó otra guerra, ¿verdad?, en Gezer contra los filisteos, y volvió a aparecer otro gigante, ¿verdad?, que se llamaba Silpal, ¿verdad?, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados, dice, fueron ahí también humillados. Estos gigantes aparecieron. Lo curioso es que estos gigantes todavía viven, todavía hay. Si ustedes buscan en internet, todavía existen estos hombres de casi 3 metros de altura, y entre ellas algunas características que vamos a ver más adelante. Todavía aquí había esos cinco pueblos filisteos, cinco pueblos que se les conoce como los pueblos del mar, ¿verdad? Y estaba plagado de gigantes. Había muchos gigantes. Bueno, se volvió a levantar la guerra, ¿verdad?, contra los filisteos, y entonces el Anán, hijo de Jair, dice, mató a mi hermano ¿de qué? De Goliat. Otro pequeñito, ¿sí? Goliat Geteo. Se volvió otra vez, ¿verdad?, a haber otra guerra en Gat, ¿verdad?, donde un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todo. Hoy todavía, si ustedes consultan por ahí en YouTube, van a encontrar que todavía hay personas que tienen así, son muy enormes y tienen 24 dedos, 6 en la mano, 6 en otra mano, 6 en cada pie, ¿sí? Aún por ahí están estos descendientes
¿verdad? De los filisteos. Versículo 8. Estos eran descendientes, dice, de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Estos gigantes, y no se terminaron hasta cierto punto, sino que siguieron por ahí. Es muy importante que nosotros podamos considerar esos aspectos, ¿verdad? Que de alguna manera, pues todo tiene un propósito de parte de Dios. Y en este caso, pues todas estas guerras, todas estas situaciones, trajo como consecuencia del sí de David, se acabó. Alguna vez tenía que ir a la guerra y no quiso ir. Y ahora va a querer seguir yendo, pero ya no más. ¿Qué sentirá David al quedarse encerrado en su castillo? Bueno, en su castillo, en su fortaleza. Creo que, sin duda, más adelante creo que lo pude entender y podemos ver varios aspectos. Muy bien, dentro de ese apéndice hay algo muy interesante. En el capítulo 23 del libro de Samuel, este segundo libro, ¿verdad? Se habla de unos hombres valientes. Estos hombres valientes que siempre estuvieron ahí junto con... ¿Sí te dije que la cambiamos? Sí. Bueno. Sí, estos valientes que tuvo David. Voy a Crónicas nuevamente al capítulo 11, versículos 10 hasta el 47, pero nada más vamos a leer unos cuantos, porque se empieza a dar las hazañas de cada uno de ellos, pero solamente para destacar algunas cosas. Dice, es un poco más amplio, Crónicas, por eso lo puse, capítulo 11, versículo 10 en adelante de Crónicas, dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. Y subrayo por ahí o remarco, ¿verdad?, que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor. Dice el versículo 11, y este es el número de los valientes que David tuvo. Empieza a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? Y dice que este era el caudillo de los 30. Pero hay algo muy interesante, que en estos valientes de David, en esta lista, pues está Abisaí, pero no está Joab. La pregunta es, en ambas listas, tanto de Samuel como de Crónicas, no está Joab. ¿Por qué? Porque este hombre no fue valiente. Este hombre era un cobarde que mataba por la espalda, como vimos la semana anterior. Un asesino que no debemos perder de vista, porque finalmente David, vamos a ver que en sus días no va hasta cierto punto a hacer nada en contra directamente de Joab. Pero esto tampoco va a quedar impune, lo que ha hecho con estos dos hombres, con estos dos generales, Abner y el que vimos la semana pasada. Bueno, en ambas listas no se figura Joab, porque no se le considera un valiente. No lo encontramos. Cuando no se lee la Biblia, pues a veces se puede pensar que Joab era un caudillo, un general, un valiente. No, este no ayudó, sino que precisamente varias veces David dijo, ¿qué tengo contra ustedes, hijo de Sarbia? Y especialmente contra este hombre. Le tenía miedo, ya vimos por qué. Quizás la semana pasada terminábamos con esa pregunta. ¿Por qué no actuó? ¿Por nepotismo? ¿Porque eran sus parientes? ¿Porque era prácticamente su hermano? O sea, su primo hermano. ¿O porque carecía de autoridad espiritual
y pudiera haberle reprochado: Joab, si tú mismo, tú eres peor, mataste a mandar a matar a un hombre inocente para quedarse con su mujer. Y esto pesó en el corazón y en el ánimo de David. Siguiente. Quiero empezar a concluir. Y algo muy interesante, por ahí pongo: la soledad, hermano, no es garantía de madurez. Podemos seguir pasando los años y nunca madurar, no crecer, decimos a veces espiritualmente. Porque más adelante vamos a seguir hablando de este aspecto de la sabiduría, pero no solamente del conocimiento, sino hablábamos de algo más. Ni de libertad del error. ¿Sí? Cuando pasamos los años pensamos que ya me la sé y que puedo resolverlo siempre. Y entonces puedo hablar o puedo obrar descuidadamente en aspectos de mi vida, de mis decisiones. Bueno, así como precisamente la misma escritura lo dice ahí con Eliú, y le dice a Job, ¿sí? Dice, esta es la versión Dios habla hoy. Ay, me comí la cita, 39, luego se las doy. 30 y... Ay, se me olvidó qué número es. Los muchos años, dice, no hacen sabio a nadie, ni las barbas traen consigo una recta comprensión. Me quedó muy bien eso de las barbas. Sí, los muchos años no nos hacen sabios. Cuidado, porque a veces nos hacen más torpes, más melosos, más miedosos, más que. Por esto, Jacoto, el rey David, ganó su primera batalla ante el gigante filisteo Goliat. Y también en esta última batalla, ¿verdad?, por decirlo así, ante un hermano de Goliat. Aunque esto fue muchos años después. Alguien escribe, y lo meditaba yo, afirma que las victorias nos hacen vulnerables. La pregunta que hago, o la pregunta que me hice es: ¿será cierto? Cuando yo siento que cada día estoy más arriba, que todo me lo sé, que yo soy, que yo puedo. Y entonces descuido. Y esto es un terreno fértil para Satanás. Porque termina con la siguiente, que también nos va a dar la oportunidad. Porque él termina haciendo una insensatez. Decide censar al pueblo. Ahí en 2 de Samuel 24 y en 1 de Crónicas 21 vamos a meditar un poco más la semana que viene, si Dios permite, acerca de este aspecto tan importante. David se ha vuelto descuidado. David vive de sus logros. Por eso decíamos que mucho cuidado cuando pensamos que nosotros, como en el mundo, empezamos a tener, ¿verdad?, ya cierta antigüedad, y por lo tanto tenemos cierta jerarquía o situación. ¿Y este qué? Si este se acaba de convertir, es nuevo, ¿cómo que lo pusieron? Son una de las características de alguien con celos. ¿Y este joven qué puede? ¿Qué me va a enseñar a mí con todos mis años de experiencia? Recordé esa frase. Siguiente y última, por favor. Capítulo 24, versículo 1 nos dice, y quiero dejar por ahí precisamente en este aspecto, parece que son dos
citas, tanto de Crónicas como de Samuel, que se contrapuntean, que de alguna manera no dan. Y entonces necesitamos resolver y ver esto a través de la misma escritura. Dice que volvió entonces, ¿verdad? Volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel. Y entonces incitó a David contra ellos, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab: ve. Como más adelante veremos, esta tarea va a llevar como 9 meses y bastantes días, ¿verdad? Y el propio Joab va a decir: pero ¿por qué? El Señor añada a su siervo 100 más. ¿Pero por qué hacer eso? Pero lo que dice Crónicas es interesante. Y dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab, y por eso necesitamos un poco más de tiempo para poder meditar en este aspecto. Por fin, ¿fue el diablo o fue Dios? ¿Quién incitó a David a hacer el censo? O la escritura está equivocada. Aquí hay un error. ¿Quién incitó? Porque dice el 24 que fue Dios, del segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Pero Crónicas dice otra cosa, todo lo contrario. Dice que fue Satanás el que se levantó contra Israel para que se hiciera ese censo. Si fue Dios, entonces ¿por qué algo que vamos a ver de una consecuencia? Si fue Dios. Ahora, si fue Satanás, y si fue Dios, David tuvo culpa. Y si fue Satanás, David tuvo culpa. O finalmente David no tuvo culpa, de acuerdo a Samuel. Creo que es interesante para que usted lo lea, lo relea y lo podamos comentar la próxima semana, si Dios permite. Así lo haremos. Amén. Meditemos en todas estas cosas y pensemos que prácticamente debemos aprovechar bien el tiempo, porque finalmente el tiempo va a dar en nuestros propios cuerpos una oportunidad simplemente de aprovecharlo, porque ya no podremos hacer lo mismo, ¿verdad? Por años hemos dicho varios, de alguna manera, gracias a Dios que Dios nos permite seguir viniendo, pero cuando ya no podamos venir, pues ya no vamos a venir. Simple, así de sencillo. Ya no va a venir, pues ya no. ¿Verdad? Entonces, bueno, mientras podamos. Hay muchos que pueden venir, pero ya no vienen. Bueno, ya llegará el tiempo en que quieran venir, pero ya no van a poder. Y entonces eso sí pesará en nuestro corazón. Dios permita que la próxima semana el Señor nos dé la oportunidad de llegar y que podamos, ahí queda, que podamos ver si la escritura está equivocada o cuál es el punto donde podemos ver claramente y desenredar este asunto. Es la última acción prácticamente de David. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dejo lugar al pastor.